Hola, hola chicos y chicas que nos están viendo. Queremos darle la bienvenida a nuestro segundo episodio de podcast Hola, ¿cómo están? Verdades que transforman. ¿Cómo están, Hola, chicas? Bien, estamos bien. Bien, Marilyn, acá, volviendo del trabajo, a hablar Un acá matecito con y un matecito, sigo. a seguir. ¿Cómo están? Y bien, un día largo, pero re lindo. ¿Qué tal la semana? ¿Qué cuentan A de lindo, full, chicas? la verdad, full. Con mucha actividad, pero la verdad es que se aprovechó la semana. Muy bien. Marilyn, ¿fuiste a correr? Perfecto. ¿Hiciste Sí, ejercicio? Bueno. hace cuánto que no hago ejercicio, así que vamos rompiendo ahí. María, ¿para cuándo? Pronto arrancamos. Vamos a orar por eso. Estaremos orando por María para que empiece a correr, a hacer ejercicio. Pronto voy a empezar. Tremendo. Bueno, quiero saber si pudieron ver nuestros episodios. Queremos que nos puedan dejar ahí en comentarios si pudieron ver el primer episodio que hemos realizado, que se llamaba Espejismos. ¿Sí? Habíamos dado una variedad de temas muy importantes sobre la depresión, la baja autoestima y la soledad. Así es que si ustedes no lo vieron, queremos invitarlos a que puedan visualizarlo en nuestro canal y también que puedan suscribirse y activar la campanita para que puedan llegarles los nuevos episodios, porque una vez a la semana vamos a estar subiendo una nueva verdad, ¿sí? Así que no te quedes sin la verdad, porque todas las semanas necesitamos una palabra para caminar, ¿sí? Así ¿Qué es. les parece, chicas? Me parece bien. Y bueno, si alguien tiene alguna sugerencia que quieran que hablemos o que demos apertura a algún tema que quieran, que también que pueden comentar para que hablemos. Sí, claro. Pueden comentarnos, decirnos si tienen alguna duda, alguna consulta y también hacernos saber su opinión, que es importante para nosotras. Bien, queremos empezar con una frase que bueno, la hemos armado nosotras aquí. Dice: hay tallos y raíces donde al cortar las hojas o los tallos solo por un tiempo estará disminuyendo, mas la raíz sigue nutriéndose para crecer nuevamente. Esos mismos tallos y hojas. El cortar es momentáneo, el arrancar marca nuevos frutos en nuestra vida. Ok. Bueno, esa frase es la que da inicio al tema que vamos a hablar hoy. Sí, es el que da. Bueno, estaría bueno que hagamos un resumen de más o menos de lo que veníamos hablando, como para alinear un poco lo que es el tema al que queremos llevar, que las raíces, el tallo y la hoja, a qué se ve representado en lo que hablábamos anteriormente de la depresión, baja autoestima y la identidad. Excelente. Bien. Yo quisiera preguntar antes, hacerle una pregunta aquí a mis compañeras. ¿En dónde nosotros podríamos ubicar lo que habíamos visto? ¿Qué era? Recordando. Vimos lo que era la depresión, vimos que era baja autoestima y vimos que era la soledad. ¿En qué parte de esta estructura nombrada pondríamos a la depresión, a la baja autoestima, a la soledad? ¿En la raíz, en los tallos o en las hojas? A ustedes que nos miran también, o pueden comentar y decir qué es lo que piensan, ¿no? María. A ver, quiero saber. Juan, ¿qué opina? ¿Qué es lo que opina? Y yo pondría en primer lugar a la baja autoestima, que sería la raíz, y el tallo sería la soledad, y las hojas la depresión.
Bien. Vos, Judith, Pues yo tendría ¿qué que opinas vos? analizarlo profundamente a todo, pero después voy a justificar por qué lo digo, Sí. pero yo sí creo que la depresión, la autoestima y la soledad, ¿no? Son partes del tallo y de la hoja, Ujú. pero no son parte de la raíz. Sí, yo también opino de esta manera de que estas tres cosas que hemos mencionado, la depresión, la baja autoestima, la soledad, son parte de las tallos y hojas. Perdiste, María. El huevo podrido, como dice mi compañera. No, mentira. No, Bromita, bromita. Bien. Y entonces, como bien hemos dado inicio acá con lo fuerte que vamos a dar, vamos a comenzar a desglosar, vamos a comenzar a dar un poco de definiciones, ¿sí? Comenzamos entonces viendo qué es una raíz. Aquí Judith nos vas a explicar qué es una raíz. Porque claro, vamos a ver lo que es, visualizando aquí una planta, ¿no? Que es una raíz, que es un tallo, porque cada una de estas partes tiene una función específica. Una nutre, una reproduce, ¿no? Acá Judith lo va a desarrollar como Bueno, agrónoma. lo cuento desde bueno, hace ya un par de años y muchos más. Estudié un poco de estudié ingeniería agronómica y bueno, algo puedo contar de lo que es, digamos. Pero bueno, cuando hablamos de una planta, raíz, tallo y hoja, hablamos de funciones. Las hojas tienen una función de absorber, espero que esté diciendo bien, chicas, dióxido de carbono. Oxígeno. No, dióxido de carbono lo absorben las hojas, pasa por el tallo y crean la función que tienen ellas de transformar ese dióxido de carbono en oxígeno. Eso es lo que hacen las hojas, o sea, que la función que tienen ellas de absorber. El tallo tiene como una función de transportar todo lo que se absorbe, tanto de las hojas como de la raíz. Y hace que todo eso vaya a todos los circuitos, a todas las partes de la planta, sea hoja, yemas y frutos. ¿Qué parte? De la raíz, que la raíz absorbe lo que es toda agua, nutrientes, y las hojas absorben este dióxido de carbono, que también las alimenta, y lo que hacen es transformar eso en oxígeno, que bueno, ya sabemos que eso a nosotros nos da es beneficioso para nosotros. Esa es la función que tiene una planta, así como a grandes rasgos, obviamente no está bien específico, pero a grandes rasgos esa sería la función que tiene un tallo y una hoja. La raíz es la que le da firmeza y sostén a la planta, y además de eso, bueno, es la que encargada de absorber los nutrientes de la tierra y el agua, fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la planta. Eso sería básicamente, así básico, lo que es la función de una planta. Bueno, partiendo de estos conceptos, a grandes rasgos podemos decir por qué dijimos ahora que tal cosa era hoja, y tal cosa era tallo y tal cosa era raíz, o por qué nosotras dijimos, por ejemplo, que no hay raíz. Y eso sería nuestro, no debate, sino entender, digamos, de lo que hablamos en la clase del podcast anterior sobre lo que era la depresión, la soledad y la baja autoestima, porque entendemos que la raíz, básicamente, que es la gran pregunta, sabemos que la raíz es el inicio de todo. Entonces, si podemos identificar qué es la raíz, también se puede liberar y sanar muchas cosas. Así que creo que esa sería nuestra gran incógnita, digamos. Es decir, ordenar en saber qué es hoja, tallo, raíz y como decía Marilyn, ir al orden
ir a la raíz del por qué, de por qué es lo que se originó. Porque como vos explicabas, lo que es raíz es lo que sostiene, lo que da sostén al tallo, a las hojas, ¿sí? El que da crecimiento. Exactamente. Bien. Y bueno, para mí la raíz sería la identidad, como decía, volver al origen, volver al principio, sería la identidad de la persona, sería recuperando la identidad, saber cómo era yo antes del por qué me sucedió esto, del por qué tengo baja autoestima, de por qué llegué a la depresión, de por qué me siento en soledad en book. Ok, identidad. Vamos anotando. Raíz, identidad. Para María, la raíz es una identidad, y la identidad es una raíz. O sea, la identidad sí es una raíz porque sí nos da sostén, sí nos da firmeza. Entonces, una identidad que esté perturbada o no sería deformada, no va a tener firmeza, para sostenerse en decisiones, en avanzar, en crecer, en desarrollarse en todos los ámbitos, tanto en el amor, en el trabajo, en la educación y en su vida personal. No va a tener firmeza porque a tener una identidad deformada por tantas situaciones que en la vida le pasó, siempre va a estar tambaleándose. Entonces eso le va a generar inseguridad, que hablábamos en la clase pasada de la inseguridad. Y la inseguridad era parte de la baja autoestima. Así es, la baja autoestima. Y bueno, miren, quería mostrarle acá bien por qué yo decía de que la depresión, la baja autoestima y la soledad eran parte de lo que son tallos y las hojas, porque si vemos acá un poco de lo conceptual, de lo informativo, dice acá la depresión, dice que es un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Es decir, que es un patrón de comportamiento en la persona o en la emoción. Es un resultado, ¿sí? Y afecta la capacidad para que una persona funcione, ¿sí? Es decir, es, como dije, es un resultado. No es la raíz. Algo causó que yo tenga este estado de ánimo. Algo causó que yo tenga este trastorno, ¿sí? Sí. Luego vamos a la baja autoestima. Es una percepción. ¿Qué es una percepción? ¿Cómo yo estoy viendo las cosas? ¿Sí? ¿Cómo veo yo? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo veo a los demás? A partir de lo que hablaba aquí Judith, de la identidad, ¿no? La identidad claramente enlaza estas tres cosas, porque si yo tengo definido mi identidad, yo no voy a tener estos resultados, ¿sí? Porque la raíz es lo que nutre, es lo que es el depósito central en donde se va a reproducir, con donde está la semilla, ¿sí? Porque si yo pongo una semilla de papa, obviamente que voy a tener una papa. Si yo tengo una semilla de zapallo, voy a tener un zapallo. Entonces, yendo a lo natural y a lo que ya todos conocemos, esos patrones son así. Son clave. Son clave. Después yo voy a dar Exacto. un ejemplo de lo Bien. que puede ser un trastorno yendo Bien. a lo natural. Ahí continúo con uno que me quedó ahí colgadito. Dale. Y ya le abrimos. Bien, me quedó la soledad. Baja autoestima, quedé diciendo que era percepción, ¿verdad? La percepción negativa de uno mismo. Y aquí dice que afecta la confianza,
y establece afecta la confianza y no permite establecer relaciones saludables. Bien, entonces vamos a lo mismo, es un resultado, ¿sí? Me hace no poder relacionarme bien, correctamente con las personas, y me hace verme de una forma tergiversada, de una forma diferente, que no es real, volviendo a los espejismos. Ajá. ¿Sí? Si no, vea el episodio 1 para saber los espejismos. Bien, soledad. Sentimiento de aislamiento que es causada por, varios factores. También vamos lo mismo, es un sentimiento, es un resultado de algo más profundo que me hace sentirme de esta manera, que me hace tener este estado de ánimo, este trastorno, y que me hace percibirme y percibir a los demás de tal forma. Bien. Ahora sí. Ahora puedo hablar. Paso, sí. Bueno, vos hablabas de depresión, que era un trastorno. Y el trastorno dice que es una alteración o disfunción que afecta el funcionamiento normal del cuerpo o la mente. Significa que cuando hay un trastorno, dice que puede indicar la presencia de una enfermedad. Ajá. Entonces, cuando hablamos de depresión, hablamos de trastorno, algo que influye dentro nuestro, que hace que nuestro funcionamiento en general empiece a trabajar de manera que no es normal. Y no es solamente sentirse mal emocionalmente, sino que también te lleva físicamente, te genera problemas. Hay personas que la depresión les genera hasta gastritis, estrés, te genera enfermedades, esa misma emoción que sentís. Yo quería hablar del tipo, del trastorno, que como yo les comentaba, en las plantas había cuando estudiaba agronomía aprendí sobre un ácaro. Creo que si deben haber visto cuando fueron a la verdulería, siempre ven, hay fotos que salen a veces de limones raros, así, en forma de corazón, que sale con la nariz así, son raros, vienen deformados, digamos. Ese limón empezó a ser deformado porque hay un ácaro que se ingresa dentro de las yemas y alteró eso. Antes que nazca el fruto. Está dentro latente en la yema. Cuando nace el fruto, nace junto con el ácaro. Uh-huh. Y el ácaro le genera un trastorno en el crecimiento, entonces crece bien, o sea, crece como un limón, pero torcido, deformado, y tiene un mal aspecto. Nosotros lo compramos, pero obviamente eso no se exporta, chicos. Ese sería un ejemplo de depresión. Ese sería un ejemplo de identidad, que hablaba Marilyn, de identidad, que hay cosas que nosotros nos nutrimos, crecemos, y nos generan, digamos, una depresión, un aislamiento, una soledad, y a veces no nos damos cuenta y no sabemos por qué. Porque hay cosas adentro, profundas, que no las conocemos, porque a veces son cosas de nuestra niñez o cosas de nuestra adolescencia, cosas muy fuertes que nosotros mismos bloqueamos en nuestro inconsciente y subconsciente. Si hablamos de psicología podemos ver que es así, por eso en un psicólogo tienen sesiones para intentar entender qué es lo que tiene escondido atrás de su inconsciente. Muchas cosas guardadas que nosotros guardamos, memorias RAM, digamos, tenemos atrás, que crecen con vos. Entonces esas cosas hacen que vos, a medida que vas creciendo, te deforman y no te das cuenta hasta que es grande ya la cosa es grande y la gente se da cuenta. Sí, a veces pasa que hay gente dice, pero si yo me acuerdo que cuando vos eras chiquita eras así y de pronto cuando creciste fue algo totalmente diferente.
y bueno, son cosas que se van construyendo y hay situaciones claves en ciertas etapas de nuestras vidas, que también lo habíamos mencionado, tocado así muy poquito en el episodio 1, sobre las etapas, ¿no? De esto de que sucede en lo que es cuando estamos en la gestación, cuando estamos creciendo, cuando estamos ya siendo niños, cuando ya estamos siendo adolescentes. Y en cada etapa surgen situaciones que pueden hacer que vayamos creciendo y tengamos estos resultados, ¿no? Así es. Como los traumas. Los traumas son realmente algo muy que te marcan y si a veces no los recordamos porque los ponemos en el subconsciente, como mencionaba Judith, y después no sabemos por qué estamos actuando así, por qué estoy haciendo esto, por qué me aíslo, por qué me siento así, por qué me veo fea, por qué me siento inservible, por qué siento que no soy capaz de nada. Entonces, a esto lo que queremos ir, a la raíz, a la identidad, esa identidad que en un momento fue tergiversada, fue cambiada, pero queremos decirte que esto puede cambiarse, que hay una restauración, que venimos a presentarte a Jesús, a Dios, porque Él quiere realmente renovar y quiere poner una nueva identidad, sacar esa semilla y poner una nueva semilla. Amén. Así es. Así. Bueno, en un principio hablabas de lo que eran las hojas, lo que era el tallo, y Sí. habíamos dicho que íbamos a profundizar y decir por qué decíamos cada uno de eso. Bien. Lo que yo creo que por qué las hojas es parte de la soledad, de la depresión y la baja autoestima, porque nosotros somos personas que absorbemos todo, somos de cristal, cualquier cosa que nos pasa lo absorbemos, y todo eso que traspasa por nosotros lo transformamos en algo adentro, y eso es lo que nutrimos todo nuestro cuerpo. Entonces, así como la hoja absorbe un dióxido de carbono y lo hace oxígeno, libera oxígeno, tuvo un proceso ese dióxido de carbono adentro para que salga un oxígeno, y pasó por todos lados. Entonces, todo lo que nosotros absorbemos afuera también es una influencia para que nosotros caigamos en depresión, o también cambiemos la percepción de las cosas por las cosas que absorbemos de afuera. ¿Qué serían las cosas que absorbemos de afuera? Decíamos anteriormente hablábamos de lo que era la identidad, y decíamos que eran las cualidades y características de las que uno se valora, y la opinión que tenemos, reflexionamos, la reflexión de la opinión de afuera. Entonces, donde nosotros vivimos, con quién nos relacionamos, todo lo que ocurre en nuestro entorno, nosotros lo absorbemos y ya queda en nosotros cómo lo transformamos adentro. Si yo vengo, María, te trato mal, pero mal te trato, muy mal te trata María, ¿entendés? ¿Qué va a pasar? Dependiendo cómo viene tu identidad de abajo, tu raíz, vos lo vas a transformar adentro. Porque capaz que yo vengo y te digo, María, sos fea, porque yo tuve un mal día y te quiero insultar. Pero eso va a depender de mí, si yo acepto Exactamente. lo que vos me estás diciendo a mí. Exactamente. Si vos me decís, no podés, sos una inútil, o así palabras muy feas, yo me voy a sentir de acuerdo. Si te creo y si acepto eso, voy a decir... Si tu identidad está bien sostenida y firme, Sí. no te mueve. Pero si no está firme, lo crees tanto que empezás a decir, Asimilas. soy fea, soy gorda, y capaz que mirá, Tiene razón, decís. sí tiene razón, Mirá. mirá cómo estoy, Me creo lo que me te dicen. crees. Entonces vos transformas
lo que la otra persona vos absorbés lo que la persona te da y vos tenés la decisión. A veces tenemos la decisión y a veces estamos débiles en nuestra identidad, que después lo vamos a hablar, pero eso hace que nosotros transformemos algo en nuestro espíritu, en nuestra alma, y genere como un resultado, en la planta es un oxígeno, en nosotros es una decisión, una actitud y una acción. ¿Entendés? Entonces hay personas, hoy se ve mucho en los chicos, el bullying, o sea, cómo se maltratan, no se dicen cosas lindas, hay gente que los golpean, pasan situaciones muy feas, y hay que ver cómo lo traslada adentro. Sí. Hemos visto noticias que, hace poco vi una noticia, no sé si es actual, pero la vi, sí, que una niña se suicidó. Se suicidó por el maltrato y por el bullying que recibía en el colegio. Una niña era, no sé si 11 años, 12 años, pero se suicidó. Absorbió tanto, ¿no? y lo trasladó desde, o sea, no sé qué fue cómo ella lo procesó, pero lo creyó y no aguantó. Pasó. Entonces, yo creo que somos hojas. O sea, hay cosas que absorbemos, sí, que nos llevan a tomar decisiones. Y sí tomamos decisiones. Esto vos lo ves muy común y ni siquiera tenés que tener tanta inseguridad ni nada. Cuando vos sos chico, cuando sos adolescente, porque recién te estás formando en tu identidad, en lo que vos querés, tus decisiones, y siempre seguís al líder o al que hace mal, que hace menos, y ese que parece que es líder porque es rebelde, y por ahí vos te equivocás porque te dicen que sos un tonto, que te dicen que eso, y vos por querer pertenecer a verse a un grupo, dejás tu identidad o tu esencia, lo que vos realmente sos, para pertenecer. Y te equivocas. Dejas de ser quien sos para seguir a alguien. Y eso tiene que ver porque vos estás creciendo, estás viendo qué te conviene. Pero cuando vas creciendo ya uno va eligiendo, va tomando decisiones, y la identidad sí te toma, es algo muy importante para toda tu vida. Es una base. Así es. Se afirma. Así es. Bueno, después hablábamos del tallo, que es el conductual, y yo lo tomo como que el tallo para nosotros es el vaso. Hablábamos en el podcast anterior que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, todo lo que nosotros somos un vaso que llenamos todo el tiempo. Nosotros lo podemos llenar con lo que nosotros queramos. Y eso es lo que transporta, digamos, a todo, a nuestro corazón, a nuestra mente. Es transportado a nuestro espíritu, el encargado de eso. ¿Cómo lo llenamos? ¿Cómo llenamos nuestro espíritu, María? Hay muchas formas de llenar. ¿Cuáles serían? ¿Qué ejemplos podemos dar de cómo uno llena su vaso? Bien, como decías, mucha información, muy lindo todo lo que dijeron. Y bueno, el vaso nosotros lo llenamos de lo que nosotros necesitamos, de lo que, como vos dijiste, somos diseñados, y absorbemos eso, decidimos de qué llenarnos, de qué llenar ese vaso. Claro. Y ahí, bueno, Vos cuando eras más chica, sí. ¿Con qué llenabas tu vaso? Yo, ¿sabes con qué lo tomo al vaso? Porque el espíritu se llena con actividades, con pasiones, con cosas que a nosotros nos hacen sentir bien. Pasa que llega un momento que nada te hace sentir bien. A todos nos pasa que sienten un vacío existencial, algunos le dicen. A todo le va pasando. En diferentes etapas de la vida hay un vacío existencial que decís, o sea, ya estoy haciendo todo, pero sigo necesitando algo más.
y ya no sabes qué es. Nosotras sí sabemos cuál es el vacío existencial y qué es lo que necesitamos. Sabemos que es Dios. Cuando sentís el vacío existencial, es Dios, lo que te está faltando es Dios. Pero antes de que llegue a un vacío existencial, ¿qué haces? ¿Cómo llenas tu vaso? Son todo lo que haces durante el día. Y bueno, Todo. primeramente vaciarme de todas esas cosas, porque durante mucho y largo tiempo me llené de tantas cosas y cómo me dejo llenar de las cosas de Dios, del Espíritu Santo, vaciarme de todas esas cosas y ser llenado, dejar que mi vaso sea llenado por el Espíritu Santo, y Él va a ir trayendo un orden. Vos, Marilyn, Sí. ¿qué pensás de Yo creo que es imposible no llenarse de algo. Es decir, todo el tiempo nos estamos llenando de algo. No es decir, no, yo no me lleno de nada. No, aunque no estés haciendo nada, de algo nos estamos llenando. Sí. De lo que vemos, de lo que oímos, de lo que sentimos, las personas con las que estamos, qué es lo que nos está rodeando, nuestro entorno, nuestra familia, todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos y vivimos y experimentamos, las experiencias, las relaciones, van a ser los que nos van a llenar todos los días, y eso mismo que nos llenamos es lo que vamos a ofrecer y lo que vamos a brindar en todos los espacios donde vamos. Hablábamos nosotras ayer de algo, ¿no?, que decíamos, si nosotros todo el tiempo nos estamos llenando de violencia, es obvio que cuando vayamos a la escuela, a la universidad, a los lugares donde nosotros nos desempeñemos, vamos a dar eso. Es lo que vamos a ofrecer, porque es lo único que está llenando nuestro vaso. ¿Sí? Porque el vaso somos nosotros, no somos un recipiente, somos siempre receptores, ¿verdad? Así es. Partiendo de eso, de lo que es el vaso, y yo hablaba anteriormente de lo que es un vacío existencial, yo sí les contaba que yo en mi adolescencia, en mi juventud, mi vaso era, yo llenaba mi vaso con música, con baile, juntarme con amigos, viajar, mis plantas. Bueno, yo me hacía, o sea, eso eran mis actividades que llenaban mi vaso. Hasta que un día mi vaso no era lo suficiente. No había actividad que llene mi vaso. Eso se llama un vacío existencial. Es decir, tengo todo, pero algo necesito y no sé qué es. Preguntar qué es hasta que de repente Dios te responde, soy yo. Eso que falta soy yo. El vacío existencial. Es cuando el papá, Dios, el creador, como dijimos anteriormente de Isaías 43, el que te creó y el que te formó, Él es lo que te hace falta para llenar ese vacío que no sabes qué es ese. Si bien en el camino, como desarrollaron ustedes, que en el camino fuimos por todo lo que fuimos llenados, eso se fue torciendo y eso se fue armando una personalidad, una falsa identidad en nosotros. Pero tenemos que volver al verdadero, a quien me creó, quien tiene mi identidad, quien sabe cómo soy yo. Entonces yo tengo que ir al Padre que Él me diseñó y volver. Eso sería encontrar la respuesta, ¿no? Si volvemos bien desde el comienzo, volver del comienzo, quien me formó y dejarme formar por Él, por el Creador, ¿sí? Así es. Le voy a mencionar un versículo que habla de lo que justo María nos está diciendo ahora. Dice en Proverbios 8, 22, 31, el Señor me creó antes que empezara su creación, antes que a ninguna de sus obras.
me formó desde los primeros tiempos, al principio y antes que formara la tierra. Amén. Realmente Dios, Jesús es nuestro alfarero. Dios es quien sabe nuestro propósito, quien sabe para qué somos buenos y para qué hemos sido creados. ¿Qué sería el propósito? Sería cuál es tu función, cuáles son tus cualidades, qué es lo que Dios te ha dado. Como también dábamos ejemplos de la silla. Ustedes cuando ven una silla, la silla fue creada por alguien, ¿sí o no? La creó alguien, y cuando alguien creó esa silla pensó y dijo, esta silla la quiero para que alguien pueda sentarse, para que sea un sostén para aquel que se siente. Bueno, no sé bien la definición exacta, pero es la intención por el cual se realiza algo. Le dio un propósito. Le dio propósito. La intención. Nadie creó ¿Para nada qué? sin saber para qué sí. Siempre cuando hacemos un proyecto nos preguntamos, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos cuando creamos un proyecto? No sé. ¿Vos qué sabés? No sabés? sé. La María sabe. Siempre cuando uno va haciendo un proyecto le dicen, bueno, cuando hacen la metodología y todo eso, te van diciendo ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Objetivos. Claro, todo eso. Y todas esas cosas. Metas. Todas esas cosas Dios las pensó cuando nos vio. No es que fuimos creados de cualquier manera. Exactamente. Y por eso acá dice que inclusive nos formó antes. Nosotros estábamos antes, ¿sí? Y estuvimos en los pensamientos de Dios y seguimos en los pensamientos de Dios, porque Él está buscando a sus hijos. Así es. Amén, porque su palabra dice que Él busca lo que se le había perdido. Ahora, ¿cómo busca Dios y cómo nos encuentra Dios? Dios nos busca y nos encuentra a través de su Espíritu Santo, porque es la forma que Él tiene de comunicarse con nosotros, que es a través de su Espíritu Santo. Hablamos nosotros en la clase, en el podcast pasado, hablamos sobre el Espíritu Santo, sobre lo que el Espíritu Santo hace con nosotros, consolarnos, sanarnos, guiarnos, y también, bueno, entender que cuando uno entrega su vida a Jesús, cuando uno entiende que Jesús es quien murió por nosotros para que el Espíritu Santo pueda descender y ser parte nuestra para poder tener esta relación con Dios, es cuando vamos a comenzar a entender cuál es nuestro propósito y qué es lo que Dios diseñó para nosotros. Cuando hablamos de diseño no hablamos de cosas súper, impresionantes, sino que para qué es lo que tengo que hacer yo en esta vida a la cual vine, a quién tengo que influenciar, a quién tengo que ayudar, cuál es el trabajo que tengo que tener, qué tengo que estudiar, qué tengo que hacer, porque son preguntas que vos decís, hasta raras que preguntes, pero si vos lo ves a Dios como un papá, son preguntas que sí le haces a un papá. Y que sí responde sobre todo. Y Dios responde. Así es. Yo tengo un versículo aquí para compartir en Proverbio 3:6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No sean sabios en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Bueno, acá la palabra que me gusta es que dice que Él va a enderezar tu camino. Jesús es el que te muestra la verdad, como dijimos en el episodio anterior, de que Jesús es el que viene a alumbrar nuestro camino, que Él endereza, porque nosotros no fuimos creados como dijimos hace rato, con miedo, con temor, con baja autoestima, con soledad. No, eso no es parte de nosotros, que muchas veces pensábamos que íbamos a quedar toda la vida y íbamos a ser así, pero no, Dios viene a enderezar nuestros caminos y Él viene a traer un orden, ¿sí? Así es. Y dice, hay otra palabra que me gusta, que dice que Él no nos dio un espíritu de miedo, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando yo conozco esa palabra, empiezo a conocer y a creer todo lo que Él dice que es lo que yo soy.
y ya no creo más las otras mentiras, ya no la hago parte de mí y Dios empieza a enderezar mi camino. Todo lo que se había torcido por situaciones, por todo lo que fui llenando mi vaso y me vacío para dejarme ser llenado por esa fuente. Así es. Así es. Bueno, y pasemos al tema de la raíz. Tengo una palabra, dice, si se consagra la parte, Romanos 11:16, dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así es. Y ahí entramos lo que es el tallo. Ramas y tallo lo mismo. La palabra dice que si la raíz es santa, el tallo también es santo. Ser santo es purificado. Purificado. Sí. Lo que tenga en tu raíz lo vas a manifestar. Todo lo que haya, exactamente, lo que haya en vos es lo que va a ser, lo que va a fluir, digamos, en todo tu espíritu, en tu mente y tu accionar. Entonces, ¿cuál es la clave? Ir a la raíz. Ir a la raíz. Ir a la raíz. Y arrancarla. Arrancar, o sea, las raíces podemos hablar varias cosas, pero si hablamos de lo que es la identidad, es para que nuestro tallo sea santo, para que nuestro tallo sea limpio, para que sea erguido, para que sea fortalecido, para que esté verde y tenga buenos frutos, necesitamos que tener una raíz que genere eso. Y para tener esa raíz necesitamos tener a Cristo. Necesitamos tener al Espíritu Santo, que sea quien nutre las raíces con su agua fresca, con su consuelo, con su revelación, porque hay muchas cosas que quizás hay que limpiar. Eso va a permitir que nuestra identidad, que ha sido trastornada por tantas cosas, permita que nuestras ramas sean fértiles y lleguen al propósito de Dios. También es cierto que hay cosas que también tienen raíces, y ya saliendo, digamos, de lo que es la identidad, cuando hablamos de soledad, de depresión y autoestima, hay raíces también que se generan, digamos, en un árbol paralelo de soledad. ¿Cuáles son las raíces que provocan que vos seas soledad? Que vos tengas soledad o baja autoestima. Si vos identificas qué es lo que te provoca esa depresión, ahí es que se arranca la raíz, para que deje de seguir nutriendo tu espíritu. Voy al comienzo del problema y busco qué es lo que se plantó, qué es lo que fue a la raíz, y ahí permitió que eso empezara a tener hojas. Exactamente. Por ejemplo, un ejemplo como muy fuerte, alguien que fue abusada. Una persona que fue abusada, en grande lo sabes, porque tenés conocimiento, pero si es un bebé, no lo sabes. ¿Cuándo vas a empezar a entender que te pasó algo así? Cuando ya sos más grande y tenés síntomas, cuando tenés frutos deformes, cuando tenés trastornos mentales. Entonces el psicólogo lo que hace es tratar de liberar lo que tenés en el inconsciente y entenderlo. Y el psicólogo a veces sí llega, digamos, porque hay muchos casos, y el psicólogo llega a esa verdad. La cosa es cuando vos tenés la verdad enfrente. En una verdad tan fuerte es doloroso. Entonces el Espíritu Santo es el que te conviene que sea el Espíritu Santo que haga este trabajo de identificar cuál es la raíz, para que sea Él mismo arrancándola
darte el consuelo, darte la salida para que salgas adelante. ¿Cómo te lleva el Espíritu Santo a eso? Como dijimos en el anterior, recibo a Jesús y luego viene el Espíritu Santo, mora en mí. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Cuando yo quiero buscar la respuesta, el por qué, el Espíritu Santo te trae a memoria, te empieza a recordar hechos, pero no te recuerda para traerte tristeza, dolor, sino que te trae a memoria para sanar y para liberarte de eso de la cual te llevó a la depresión, a la soledad, a tener una baja autoestima. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, viene a liberarte, viene a traer una transformación y te recuerda para eso. Así es. Sí, es verdad. El Espíritu Santo es el que nos trae la convicción y que nos lleva a la raíz, nos lleva al origen en la parte donde todo se empezó a torcer, pero como dijo María, para liberar, para sanar, para marcar un nuevo comienzo, porque Dios quiere darnos un nuevo inicio en nuestra vida. ¿Sí? Miren, la palabra de 2 de Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron, y he aquí son hechas nuevas. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos dice que todas las cosas viejas pasaron, y he aquí son todas hechas nuevas. Y Dios quiere hacer todas las cosas nuevas en nuestra vida. Dios quiere marcar un nuevo inicio para que tengamos un camino diferente y para que podamos vivir en victoria, para que podamos crecer, para que podamos dar frutos deliciosos y provechosos, y aún para que también nuestros hijos o las generaciones que sigan puedan también crecer de la misma forma, en una forma fructífera, ¿sí? Así es que... Y la forma en la que Dios diseñó es tan apasionante saber que, por lo menos para mí, entender que Dios te creó con un propósito, y yo lo quiero. O sea, quererlo, apasionarse por eso, o sea, yo los invito, digamos, porque es algo que te lleva a aventuras, te lleva a sueños, te lleva a una vida que nunca pensaste que podías vivir. Y no hablo de grandeza, sino que hablo del día a día, del día a día. Dios puede transformar esa raíz. Hablábamos en el podcast anterior de que el Espíritu Santo restaura, transforma, y puede llevarte a tu inicio. No sé qué edad tenés ahora, si estás escuchando, pero hay tantas cosas que te van pasando en la vida que mirás atrás y te aseguro que no sos la misma persona que eras hace 2 años, 5 años, 10 años. Porque las cosas que te van pasando hacen que uno evolucione como persona. Evolucionar es hacer una capa que te hace poder sobrevivir y seguir viviendo, sobrevivir siguiendo lo mismo, perdón, pero te hace sobrevivir para seguir caminando, digamos, sobre lo que ya te pasó. Te haces más fuerte, se dice. Y eso es verdad. Te haces más fuerte, te caíste, te hizo una costra, y sobre esa costra vos ya sabés que por ahí no tenés que pasar, pero también eso va cambiando tu forma de ser, tu personalidad. Quizá una niña re dulce empezó a ser golpeada, se hizo fuerte y ya empezó a ser una mujer, ¿cómo se dice? De carácter fuerte. No de carácter fuerte, sino sin dulzura, porque le fue robada. Pierde su esencia. Va perdiendo, exactamente, va perdiendo su esencia. Entonces te van pasando cosas en la vida que llegás
a los 50, a los 60, a los 70, y fíjate, vos decís, ¿quién era? Y te volviste una persona amarga, y siendo que tu fruto era el fruto dulce. No, es como cuando, sí, como decíamos, el fruto, que el fruto tenía que ser dulce, sí, pero por como hubo un trastorno, eso hizo que la fruta salga amarga, ácida. Pero ese no era su propósito, no era. Pero eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo te reconoces cuál era tu esencia? Porque sí, obviamente vamos creciendo y cambiamos nuestro carácter, nos hacemos más maduros, también es necesario, digamos, la madurez. Pero la esencia no tiene que ver con ser un niño o inmaduro, sino que tiene que ver con no perder quién vos eras. Que nadie tuerza quién vos sos, digamos. Si vos sos así, una persona dulce, fuerte, a mí me decían apasionada, que nadie quite de mí esa pasión. A pesar de todas las cosas que me pasen, siempre sostener eso que hace que sea yo. Pero te pasan tantas cosas que en el camino ya ni sabes quién sos, ni qué era, ni qué soñaba cuando tenía, no sé, 15, 12, 20, las personas que nos escuchan. Si se ponen a pensar en este momento qué pensaban, qué querías hacer a los 12 años, qué querías hacer a los 15, qué querías hacer a los 20, a los 25, y algunos ya a los 30 no quieren hacer nada porque ya no encuentran ni salida a nada y no se proyecta. Y tiene que ver con la pérdida de tu esencia, de lo que vos soñabas y de lo que vos creías. Eso, el único que puede sostener esa esencia es Dios, que te lleva siempre a tu integridad. Y tenés que desear mucho querer esa esencia, porque esa búsqueda de tu integridad te va a llevar a un encuentro íntimo con Dios y tremendo. Explota. Es verdad. Explota. Y ahí te das cuenta cómo te cambió todo el ambiente en el que viviste, todo lo que absorbiste, todo lo que pasó por tu tallo, por tu espíritu. Te mirás al espejo y decís, ¿cómo cambié? ¿En qué momento me volví esta persona? Y ya no podés volver atrás. Ya no podés volver atrás porque ni siquiera te acordás cómo era y no sabes cómo volver. Pero Dios te puede hacer volver esa esencia. La edad que tengas, Dios te puede volver atrás a tu integridad, a tu diseño, a tu esencia y tu propósito. Así es, tremendo. Bueno, esperamos que hayan podido disfrutar de este episodio. Hay mucho más para hablar. Vamos a desarrollar a profundidad todo lo que estamos haciendo. Cada vez estamos expandiendo un poquito más los temas, hilando. Invitamos a todos los que nos están viendo a que puedan comentar y hacer sus preguntas, ¿sí? Queremos invitarlos también a las reuniones que tenemos. Los días domingos tenemos retiros, ¿sí? Le vamos a poner bien las direcciones ahí para que puedan anotarlas. Si ustedes tienen pedidos de oración o necesitan ser ministrados, es decir, que podamos orar por ustedes, nos esperamos también en estas direcciones. Estamos en la zona centro, en zona oeste también. Así que, bueno, invitamos a todos a que se puedan comunicar por los medios que estamos ofreciendo. Así que muchas gracias, lo esperamos en el próximo episodio, en el próximo podcast de Verdades que Transforman. Saludos. Chau. Saludos. Chau, chau.
Él me sacó y desierto en paraíso convirtió mis tierras secas